Garantías individuales y su clasificación. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué pueden expresar libremente sus opiniones en redes sociales? ¿Por qué nadie puede entrar a su casa sin una orden judicial? ¿Por qué tienen derecho a estudiar sin que nadie se los impida? La respuesta a todas estas preguntas tiene un nombre: garantías individuales. Hoy vamos a ver precisamente este tema fundamental, las garantías individuales y su clasificación. Les adelanto que quizás los sorprenda estos derechos que disfrutan todos los días. No son un regalo del gobierno, son derechos que tienen simplemente por ser personas, por su naturaleza humana. El Estado solo tiene la obligación de respetarlos y protegerlos. Así que, jóvenes, les pido que pongan mucha atención. Empecemos por lo básico. La palabra garantía proviene de un término anglosajón llamado warranty o warranty, que significa asegurar, proteger, defender o salvaguardar. Ustedes ya conocen este concepto en la vida cotidiana. Cuando compran un celular o una computadora, viene con una garantía que los protege. Si el aparato falla, pues bien, las garantías individuales funcionan de manera similar, pero en lugar de proteger un objeto, protegen algo mucho más valioso: sus derechos como personas. Este concepto, que originalmente pertenecía al derecho privado, pasó al derecho público para convertirse en un mecanismo de protección fundamental. En el derecho público, las garantías representan diversos tipos de seguridades que tienen ustedes, los gobernados, frente al poder del Estado. Son, en pocas palabras, los límites que tiene el gobierno cuando actúa. Ahora vamos a una definición más completa. El jurista Alfonso Noriega nos dice algo muy importante: las garantías individuales son derechos naturales inherentes a la persona humana. ¿Qué significa esto? Ustedes no tienen estos derechos porque el gobierno se los otorga un día que estaba de buenas. Ustedes tienen estos derechos por el simple hecho de ser humanos. Nace con ustedes. El Estado entonces tiene la obligación de reconocer, respetar y proteger estos derechos mediante la creación de un orden jurídico y social que permita el libre desenvolvimiento de las personas. Desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías individuales representan los derechos del gobernado frente al poder público. Y todos los que vivimos en este país podemos disfrutar de estas garantías. Son exigencias ineludibles que debe observar toda autoridad para actuar de manera constitucionalmente válida. Y aquí viene algo muy importante. Si alguna autoridad viola sus garantías individuales, tienen un mecanismo de defensa poderoso que se llama juicio de amparo. Es como tener un escudo legal que pueden usar cuando el gobierno se excede en sus funciones. Permítanme contarles algo fascinante de nuestra historia. Las garantías individuales de México no son algo nuevo ni moderno. Nacen formalmente con la Constitución de Apatzingán, allá por el año de 1814. ¿Se imaginan? En plena lucha de independencia, cuando el país estaba en guerra, nuestros antepasados ya estaban pensando en proteger los derechos de las personas. La Constitución de Apatzingán contenía un capítulo especial dedicado a las garantías individuales, y su artículo 24 hacía una declaración general de los derechos del hombre como elemento insuperables por el poder público. Esto significaba que estos derechos debían respetarse en su integridad, que eran superiores a toda organización social. El gobierno, en ejercicio del poder público, debía considerarlos intangibles, intocables, porque su protección era considerada la única finalidad del Estado. Este legado histórico nos enseña algo valioso.
La defensa de los derechos humanos es parte de nuestra identidad como nación desde nuestros orígenes. Ahora presten mucha atención. Voy a explicarles 4 características fundamentales de las garantías individuales. Estas características nos ayudan a entender la naturaleza de estos derechos. La primera característica son intransferibles. Esto significa que las garantías le corresponden única y exclusivamente a cada individuo. No se las pueden regalar a otra persona, no se las pueden vender, no se las pueden transferir de ninguna manera. Son suyas y solo suyas. Segunda característica, son irrenunciables. A ningún ciudadano se le puede quitar o despojar de estas garantías. Ni siquiera ustedes mismos pueden renunciar a ellas. Aunque quisieran, no podrían firmar un papel diciendo: renuncio a mi libertad de expresión. La ley no lo permite, porque estos derechos son fundamentales para su dignidad humana. Tercera característica, son perdurables. No prescriben ni se acaban, salvo los casos que la misma Constitución señale. Las tendrán durante toda su vida, desde que nacen hasta que mueren. La cuarta característica, son soberanas, porque obedecen a la Constitución política de nuestra nación y se ajustan a las normas que rigen este territorio. El jurista Ignacio Burgoa, una de las autoridades más importantes en derecho constitucional mexicano, nos habla de 2 principios fundamentales que rigen las garantías individuales. Estos principios son como los pilares que sostienen todo el edificio de protección de derechos en nuestro país. Primer principio, supremacía constitucional. Este principio está establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución, que significa que las garantías individuales tienen prevalencia, tienen prioridad sobre cualquier norma o ley secundaria que se les contraponga. Si mañana el Congreso aprueba una ley que contradiga una garantía individual, esa ley no vale, está por debajo de la Constitución. Las garantías individuales siempre ganan. Segundo principio, rigidez constitucional. Las garantías individuales no pueden ser modificadas o reformadas fácilmente por el Poder Legislativo ordinario. No basta con que el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados quieran cambiarlas. Se necesita un poder extraordinario, un proceso muy especial y complejo que está establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución. Porque es así, para proteger estos derechos de cambios caprichosos o interesados por parte de los gobernantes en turno. ¿Por qué es necesario limitar los derechos? Ahora quiero que reflexionemos sobre algo importante. En la sociedad en la que vivimos es necesario que las actividades que realizan las personas tengan ciertos límites. ¿Por qué? Para el ejercicio de nuestros derechos. No ocasione conflictos, desorden o problemas que destruyan la convivencia y la paz social. Piensen en un ejemplo sencillo. Ustedes tienen libertad de expresión, pero no pueden usar esa libertad para difamar a alguien o para hacer amenazas. Tienen libertad de tránsito, pero no pueden entrar a la casa de otra persona sin permiso. Como consecuencia de vivir en sociedad, aparecen exigencias y obligaciones para asegurar el orden social. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Muy bien, ahora llegamos a una parte muy importante de nuestro video, la clasificación de las garantías individuales. Para clasificarlas correctamente debemos tomar en cuenta 2 criterios fundamentales. El primer criterio, la obligación estatal, es decir, ¿qué tipo de obligación surge para el Estado en la relación jurídica que implica garantizar a la persona el respeto a sus derechos? El segundo criterio, el respeto de los derechos públicos que surgen de esa relación en beneficio del sujeto activo o gobernado. Tomando en cuenta ambos criterios, las garantías individuales se clasifican en 2 grandes grupos. Garantías materiales, que son obligaciones de no hacer para el Estado, y las garantías formales, que son las obligaciones de hacer correctamente para el Estado. Permítanme explicarles cada grupo con detalle.
Las garantías materiales son aquellas en las que el Estado y sus autoridades son sujetos pasivos y asumen obligaciones de no hacer o de abstención. Es decir, el gobierno debe abstenerse de hacer ciertas cosas. Debe quedarse quieto, no actuar. Dentro de este grupo encontramos tres tipos de garantías. La primera, garantías de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, sin importar nuestro origen étnico, género, religión, condición económica o cualquier otra circunstancia. Por ejemplo, todos ustedes tienen derecho a estudiar sin que nadie pueda discriminarlos por su apariencia, sus creencias o su situación económica. La ley los ve a todos por igual. Segundo, garantías de libertad. Estas incluyen las libertades específicas del gobernado. Aquí entran todas las garantías que ejercen día a día. Libertad de expresión para decir lo que piensan, libertad de tránsito para moverse por el país, libertad de reunión para juntarse con sus amigos, libertad de religión para profesar la fe que deseen o ninguna, libertad de trabajo para elegir a qué dedicarse, pueden decidir qué carrera estudiar, dónde vivir, qué pensar. Todo eso es libertad protegida constitucionalmente. La tercera, las garantías de propiedad. Este derecho protege su capacidad de tener bienes, de trabajar y obtener beneficios de ese trabajo. Nadie puede quitarles lo que es suyo sin un proceso legal justo. Si su familia tiene una casa, un terreno o un negocio, el gobierno no puede llegar y despojarlos arbitrariamente. Debe haber causas legales y un procedimiento establecido. Ahora pasemos al segundo grupo, las garantías formales. En este caso, las obligaciones del Estado son de hacer, es decir, de realizar acciones, de actuar de cierta manera. Aquí encontramos principalmente garantías de seguridad jurídica. Esas garantías están consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política. Son fundamentales porque aseguran que si el gobierno va a afectarlos de alguna manera, deben seguir un procedimiento legal correcto. La garantía de audiencia significa que deben ser escuchados, que tienen derecho a defenderse antes que se les aplique una sanción o se les afecte. No pueden ser condenados sin que se les dé una oportunidad de explicar su versión de los hechos. La garantía de legalidad significa que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado en la ley. Una autoridad no puede actuar porque sí, porque se le antojó. Debe tener una base legal que respalde su actuación y debe explicar las razones de su decisión. Estas garantías son como las reglas del juego que debe seguir el gobierno cuando interactúa con los ciudadanos. Aseguran que todo se haga de manera ordenada, justa y conforme a derecho. Ahora quiero hablarles de algo que tal vez los sorprenda. Y ustedes podrían preguntarse, ¿estas garantías siempre están vigentes? ¿Nunca se pueden suspender? La respuesta es que sí. Existe una excepción muy especial que deben conocer. El artículo 29 de nuestra Constitución establece que las garantías individuales se pueden suspender. Se trata de un fenómeno jurídico constitucional que consiste en la cesación temporal de vigencia de las garantías individuales, en casos de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Invasión extranjera, perturbación grave de la paz pública, epidemias, guerras o cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. En estos casos excepcionales, el presidente de la República y las autoridades competentes pueden decretar la suspensión. Pero ojo, es temporal, no permanente, y solo en situaciones verdaderamente graves. ¿Sabían que esto ha ocurrido en nuestra historia? Les voy a contar un dato curioso. El 27 de mayo de 1942, estando como presidente de la República el general Manuel Ávila Camacho, se decretó la suspensión de garantías. El decreto fue publicado el 2 de junio de ese año. ¿Y qué sucedió? Porque México acababa de entrar formalmente a la Segunda Guerra Mundial al lado de los aliados y el país se enfrentaba a una situación de emergencia nacional. Este ejemplo histórico nos enseña que, aunque nuestros derechos son fundamentales y están fuertemente protegidos, vivimos en sociedad y hay momentos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias para proteger el bienestar colectivo. Antes de pasar a las conclusiones, quiero conectar todo lo que hemos visto con la vida cotidiana. Porque estas garantías no son solo preceptos abstractos en un libro de texto,
son la realidad que viven todos los días. Cuando se levantan por la mañana y deciden qué ropa ponerse, están ejerciendo su libertad. Cuando publican su opinión en redes sociales sobre una película, un partido de fútbol o un tema de actualidad, están ejerciendo su libertad de expresión. Cuando salen a la calle sin que nadie les pida permisos especiales, están ejerciendo su libertad de tránsito. Cuando eligen qué carrera universitaria estudiar, están ejerciendo su libertad de trabajo y educación. Cuando la policía no puede entrar a su casa sin una orden judicial, su garantía de seguridad jurídica los está protegiendo. Cuando el maestro no puede discriminarlos por su origen o sus creencias, la garantía de igualdad está funcionando. Cuando su familia tiene una casa que nadie puede quitarles arbitrariamente, la garantía de propiedad los respalda. ¿Ya se dan cuenta? Las garantías individuales no son solo teoría, son el aire que respiran como ciudadanos libres todos los días. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Hoy hemos recorrido juntos un tema que considero fundamental para su formación como ciudadanos, las garantías individuales y su clasificación. Permítame hacer un breve recorrido por los puntos más importantes que hemos visto en este video. Primero, aprendimos que las garantías individuales son derechos naturales que tenemos por el simple hecho de ser personas. No son un regalo del gobierno. Son derechos inherentes a nuestra naturaleza humana que el Estado debe reconocer, respetar y proteger. Segundo, conocimos que estas garantías tienen su origen en México desde la Constitución de Apatzingán de 1814, lo que nos muestra que la protección de derechos es parte de nuestra identidad nacional desde nuestros inicios como país independiente. Tercero, también vimos que las garantías individuales tienen 4 características fundamentales. Son intransferibles, irrenunciables, perdurables y soberanas. Cuarto, comprendimos que estas garantías están protegidas por 2 principios constitucionales. El principio de supremacía constitucional y el principio de rigidez constitucional, que las colocan en la cúspide de nuestro orden jurídico. Quinto, estudiamos la clasificación de las garantías en 2 grandes grupos. Las garantías materiales, que incluyen las garantías de igualdad, libertad y propiedad, y las garantías formales, que son las garantías de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución. Sexto, conocimos que si alguna autoridad viola nuestras garantías, tenemos el juicio de amparo como mecanismo de defensa. Y finalmente aprendimos que en casos excepcionales de emergencia grave, estas garantías pueden suspenderse temporalmente según lo establece el artículo 29 constitucional. Pero más allá de estos puntos técnicos, quiero que se lleven algo más profundo a casa. Quiero que comprendan que ustedes son titulares de derechos fundamentales. No son súbditos de un rey, no son simples habitantes, son ciudadanos de una república democrática. Y como tales tienen poder, tienen voz, tienen derechos que nadie puede quitarles. El conocimiento que les he compartido no es solo para aprobar el examen, es para toda la vida. Es para que sepan defenderse cuando enfrentan una injusticia, para que puedan exigir a las autoridades que actúen conforme a derecho. Es para que entiendan que la democracia y la libertad no son solo palabras bonitas, sino realidades concretas protegidas por nuestra Constitución. La próxima vez que escuchen noticias sobre derechos humanos, protestas o casos legales, ya tendrán las herramientas para entender qué está en juego la próxima vez que alguien intenta abusar de su autoridad. Sabrán que tienen respaldo constitucional para defenderse. Estas garantías no son solo palabras escritas en un papel viejo de hace más de 200 años. Son el fundamento de nuestra convivencia democrática, son la base de nuestra dignidad como personas, son el escudo que nos protege del abuso del poder. Ya para terminar, quiero dejarles una reflexión. El conocimiento de nuestros derechos es el primer paso para ejercerlos. No basta con tener derechos si no sabemos que los tenemos. Hoy ustedes han dado el primer paso. Ahora depende de cada uno de ustedes ser guardianes de sus propias garantías y, cuando sea necesario, defensores de las garantías de los demás. Recuerden siempre, un pueblo que conoce sus derechos es un pueblo libre. Un pueblo que defiende sus derechos es un pueblo digno. Y ustedes, jóvenes, son el futuro de este país. El México del mañana será lo que ustedes decidan hacer con el conocimiento que han adquirido. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.